amén y amén. Gloria a Dios. Hoy sí se pueden sentar, hermanos. Y rápidamente voy a saludar a todos mis amigos y hermanos que están conectando cuando nosotros hacemos las transmisiones en vivo. Que Dios te bendiga, esperando que esta palabra también pueda servir de mucha bendición para tu vida y que tú puedas ponerla en tu corazón, guardarla, sembrarla, y que esa palabra en el amor de Cristo haga crecimiento. Porque es importante, hermanos, que la palabra de Dios en nuestra vida crezca. Y que no solo se quede por ahí encimita, no, que crezca, amén. Así que esta va a ser una serie de predicaciones, hermanos, que las vamos a titular 2 caminos y 2 destinos. Esta serie de mensajes tiene solo un propósito, hermano: que nosotros sepamos qué camino estamos caminando y qué destino es el que nos va a llevar el camino en el cual nosotros estamos. Tristemente, muchas personas caminan, pero no saben cuál será su destino. Mucha gente están caminando, pero muchas personas no saben qué camino es. Este verso que leímos, si usted lee, si usted tiene una Biblia con títulos, el título de estos 2 versículos dice: Jesús enseña acerca del camino al cielo. Así que esto es para que nosotros nos demos cuenta y podamos responder sin duda, sin temor, ningún temblor en nuestra vida cuando alguien nos pregunte: ¿en dónde tú estás caminando? Y nosotros podamos decir firmemente, decir: estoy caminando en el camino de Cristo Jesús. ¿Para dónde tú vas? Estoy seguro que voy a la presencia del Dios vivo. Si Él viene, me voy con Él, y si muero, también me voy a reinar con Él. Tenemos que tener esa seguridad, pero tal vez muchas veces ahorita no tenemos esa seguridad. Tal vez hoy nos preguntan: ¿para dónde vas? ¿Quién sabe para dónde? Si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? No sé para dónde voy. ¿Qué camino estás tomando? Será difícil responder esa pregunta. Así que en el amor de Cristo quiero pedirles, hermano, que esta serie de mensajes las guardemos en nuestro corazón y que nos van a ayudar para nosotros estar firmes en Cristo Jesús, de saber a dónde vamos. Mire, cuando usted quiere ir a algún lugar, ya sea Atlanta, a Washington, a Chicago, lo primero que usted tiene que saber es la dirección. Si usted no sabe la dirección, por más ganas que usted tenga de ir a algún lado, no va a llegar. Posiblemente que yo, que venga de Atlanta, quiero ir para allá, pero yo no me sé la dirección. Y si yo no tengo esa dirección, posiblemente pare en Guatemala, hermano. En verdad, posiblemente yo me vaya por otro lado. Así que no solo es necesario saber a dónde quiero llegar, sino es necesario tener la dirección correcta para llegar al lugar que yo quiero llegar. Tal vez muchos de los que estamos aquí queremos llegar al cielo, al paraíso, a donde Dios nos ha prometido, a un mundo donde se va a acabar el llanto, la tristeza, el dolor. Un mundo hermoso, hermano, que mucha gente no puede entender. Mucha gente ni siquiera cree que va a existir un mundo de esa manera, de ese calibre. Pero Cristo dice que esa es la promesa que Él nos ha dado cuando nosotros le creemos a Él. Así que si mi deseo es ir al cielo, tengo yo que saber cuál es la dirección. Usted sabe que hoy se nos hace muy difícil predicar el evangelio puro. Cada día es más difícil predicar la palabra de Dios tal y como está escrita, porque el enemigo se ha encargado de cegar a la humanidad. Y cuando se predica el evangelio, la palabra de Dios tal como está escrita, mucha gente empieza a decir: ay, qué exagerados estos, ay, qué fanáticos estos. No somos ni exagerados ni fanáticos, simplemente lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que está dejando de creer en Dios, ¿sabía? En esta actualidad es donde más personas dejan de creer en Dios, porque estas personas están creyendo más y más en su propia confianza. Estas personas están creyendo más en la cuenta que tienen en el banco.
creen más en el carro que tal vez poseen, creen más en el trabajo que tal vez poseen, pero dejan de creer en el Dios vivo. Están creyendo en las vanidades. ¿Qué es una vanidad? ¿Qué significa esa palabra vanidad? Vanidad es algo que perece, es algo que se acaba. La juventud se acaba, ¿verdad? Si no, vamos a vernos en un espejo. Ya no somos los jovencitos que éramos antes, se acaba. El dinero en el banco se puede acabar. El carro que nosotros tenemos se le funde el motor y se acaba. Y mucha gente está creyendo en esas cosas vanas, pasajeras, en vez de creer en el Dios vivo que jamás dejará de ser y que siempre su misericordia, su poder y su perdón estará con nosotros. Eso necesitamos nosotros saber. Y hoy en día se nos es difícil predicar porque mucha gente está dejando de creer en el Dios vivo. Otro problema que el enemigo ha puesto, hermanos, es que mucha gente dice creer a Dios, pero no le conoce. Y no conocer a Dios es un grave problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no conozco a Dios, cuando usted no conoce a Dios, sus convicciones, sus certezas no van a ser claras. Todo va a ser superficial, todo va a ser por encimita. No van a haber raíces profundas en donde usted pueda cimentarse. Hace poquito me llamó un muchacho y me dice: quisiera ir a su iglesia porque fíjese que estoy en una iglesia, pero me quiero mover para acá. Ya he intentado en varias iglesias. Y le dije: hermano, le voy a decir un consejo. Afírmese. Sea fiel en donde ahorita está. Sea fiel a su pastor, sea fiel a su Señor y trabaje para la obra del Señor. Necesita usted afirmarse, echar raíces, porque si no, jamás va a servir al Señor. Siempre va a llegar algo que lo va a mover. Y cuando llegue ese algo que lo mueve, siempre va a salir corriendo para un lado o para otro. Yo no sé lo que usted pasa o lo que usted está pasando. Y eso fue lo que Dios me puso. Yo soy una persona muy pacífica, hermanos, ¿verdad? Pero Dios me puso eso en ese momento. Y yo soy de las personas que si Dios me pone una palabra, la tengo que dar. Y ese hombre dice: no esperaba esa respuesta. Pues esa es la respuesta que Dios le está dando. Tal vez esa es la respuesta que muchos de nosotros necesitamos hoy. De que nosotros tenemos que echar raíces, hermano. No tenemos que ser superficiales, no. Tenemos que tener convicciones verdaderas. Convicciones que en realidad se agarren de la mano del Dios vivo. Y si decimos que queremos servir a Dios, es necesario conocerle a Él. No podemos decir creo en Dios y le voy a servir. No se puede así. Tengo que decir creo en Dios, le quiero conocer, y luego de conocerle, entonces estoy preparado para servirle. Porque el día que le conozca, mis raíces van a estar bien profundas. Estos son algunos de los problemas que Satanás ha puesto hoy en día, hermano, para que la humanidad no entienda en realidad la voluntad y el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Nosotros no fuimos diseñados, hermano, para estar lejos de Dios. Nosotros no fuimos creados para estar solos por ahí, no. Necesitamos de Dios. Necesitamos del Creador. Necesitamos de ese ser tan hermoso que nos ayude, que nos limpie, que nos perdone, que nos levante, que nos enseñe y que nos dirija para nosotros poder caminar en este mundo de tinieblas. Necesitamos, hermano. Así que cuando usted venga a Cristo Jesús, lo primero que tiene que hacer es: quiero conocer a Jesús. Señor, hoy creo en ti, pero quisiera conocerte más. Quiero entregarme más. Y quiero que mis convicciones sean firmes. Y vea lo que Dios dice en ese mismo capítulo, el verso 11, Mateo capítulo 7, verso 11. Mire que Dios es bueno y más que bueno, hermano.
Mateo 7, verso 11 dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ponga atención aquí en este verso, hermano. En este verso nos está enseñando la Biblia que Jesús está hablando de un Padre bueno, de un Padre que le da a su hijo lo que él necesita. Así que en este versículo nos enseñan al Dios Padre dador. Pero el problema es que muchas personas agarran este verso y representan al Dios que solo da materialismo, al Dios materialismo, no al Dios espiritual. Nuestro Dios no es un Dios materialista, nuestro Dios es un Dios espiritual. Por tanto nos dará lo espiritual. Luego las añadiduras vienen de por sí solas. A Salomón, ¿qué le dio? Sabiduría. Eso es espiritual. Porque antes, ¿se acuerda el mensaje que leímos? En donde hay sabiduría humana, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de arriba, esa es de Dios. Eso espiritual. A Salomón Jehová se lo dio. Y por esa sabiduría, entonces vino lo material de Salomón. Así que nuestro Dios, que es bueno y que es espiritual, nos va a dar lo espiritual. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque 2 versículos después de que Dios acaba de decir que el Padre que está en los cielos es bueno y nos dará buenas cosas, miren lo que el Señor está preparando a los que están escuchando. En otras palabras, Jesús está diciendo a la multitud o a los que estaban ahí: ¿sabes una cosa? Mi Padre es bueno. Si ustedes son buenos y si saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en el cielo les dará buenas cosas? ¿Y qué es lo que Dios estaba empezando a dar? El camino para llegar al cielo. Lo que leímos: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos le dicen que este es el mapa espiritual de cómo llegar al cielo, hermanos. Yo, como no usé mapas, le voy a decir el GPS espiritual. Porque en este versículo nos damos cuenta, mi hermano, de qué manera nosotros podemos llegar a la presencia del Dios vivo. En este versículo nos enseña una posición, un rumbo y un destino final. ¿En qué posición hoy nosotros nos encontramos, hermano? Tal vez estamos en el lado de la puerta grandota o del lado de la puerta angosta, dice, y que muy pocos la miran. Tal vez estamos ahí como diciendo: ¿será que entro? ¿Será que no entro? ¿En qué posición está usted? ¿En qué posición estoy yo? ¿En qué posición estás tú, querido amigo, que me estás viendo? Y luego ahí nos revela un rumbo. Y tal vez tú ya entraste a un camino. ¿Qué camino elegiste? ¿Qué rumbo estás tomando? ¿Por qué caminos te estás guiando? Y hoy la misma pregunta Dios nos dice: ¿ya entraste en un camino? ¿Ya estás caminando? ¿Ya estás perseverando? Ahora tú sabes cuál es el rumbo que va a tomar tu vida. Y luego el destino. ¿Sabes para dónde te va a conducir el camino que has tomado? ¿Sabes para dónde te va a conducir lo que tú has decidido? Por eso le digo, hermanos, de que esto es algo tan hermoso, y de este versículo se va a tratar todas las demás predicaciones que vamos a tener todos los jueves, para que Dios nos enseñe, hermano, en verdad qué camino nosotros estamos caminando, qué destino nosotros estamos formando para nuestra vida. Es necesario, hermano. Se necesita, mi hermano, tener conocimiento. Se necesita saber por dónde yo estoy caminando, cuál es el destino que me depara. Y lo
lo primero que vemos aquí, que hay un camino espacioso. Yo leyendo esto le hice una pregunta al Señor, que luego el Señor me contestó con un coscorrón de esos grandes y ¡pam! Me pegó. Porque yo le dije: Señor, ¿por qué pusiste una puerta tan ancha, tan grande? ¿Por qué no dejaste solo la pequeñita para que pudiéramos entrar fácil? ¿Por qué hay dos puertas? ¿Por qué no solo una? La cosa se nos hace más difícil. Y el Señor dice: ¿cómo? ¿Tú me estás diciendo de que yo hice dos puertas? ¿De que yo hice una y hice la otra? No. Ustedes hicieron la puerta ancha. Ustedes hicieron ese camino ancho, espacioso, para ustedes mismos perderse. Y si no me crees, mira lo que dice Romanos 5:12. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Una vez más, Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, dice. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo. Dice que el pecado entró por un hombre. Así que el mismo hombre abrió esa puerta maligna, hermanos. El mismo hombre abrió esa puerta para que el pecado entrara, para que el pecado corrompiera, y para que de esta manera ahora hay dos caminos. El que Dios nos ha diseñado desde el principio. Dios quiere que nosotros tengamos paz. Dios quiere que nosotros tengamos bendición. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Pero el ser humano le da la espalda a Dios. Abre una gran puerta más grande que la que Dios hizo, y un camino más ancho y amplio para perderse. Y el hombre le gusta más el camino que él diseñó, y olvida el camino de que Cristo diseñó para uno. Atienda esta palabra, hermano. Este verso dice que hay dos puertas, que en cada puerta hay un camino, y que en cada camino hay un destino. Ahora, ¿qué camino, qué puerta nosotros vamos a tomar? No agarre la puerta espaciosa, esa no es de Dios. Es el hombre la hizo, es el hombre la diseñó. ¿Por qué? Porque el hombre abrió y entró el pecado, y el pecado trajo muerte. Y por eso ahora la condición del ser humano. Así que primero nosotros seremos: Señor, ¿por qué hay dos puertas? Es que ustedes hicieron. Es que a ustedes siempre les gusta ir en contra de mi voluntad. A ustedes siempre les gusta ir en contra de mi palabra, en contra de mi palabra bendita. Siempre el ser humano es así, hermanos. Dios dice por aquí y nosotros nos vamos por aquí. Dice que el pecado trajo muerte. Y no solo trajo muerte, hermano, trajo dos consecuencias en el ser humano. Mire la primera consecuencia que trajo el pecado. Produjo un cambio en la posición que el hombre tenía. ¿Qué posición el hombre tenía antes de que el pecado entrara ahí en el Edén? La posición del hombre era una posición en que él iba a gobernar todo lo creado por Dios, en que él iba a disfrutar todo aquello que Dios había creado. El Señor preparó una tierra hermosa, puso un sol, puso una luna, puso estrellas, puso árboles, puso fruta, puso animales, puso lagos, mares, hizo todo hermoso. Y luego dijo: voy a poner al hombre para que el hombre señoree sobre todo lo que yo hice y que llene toda la tierra. Esa era la posición que el hombre tenía antes
de que el pecado entrara. Pero por cuanto el hombre abrió esa puerta, dice que el pecado trajo algo diferente. Y el hombre ya no era aquel hombre que estaba delante de la presencia de Dios, sino aquel hombre en esclavitud. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éranos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que el hombre, de tener vida y tantas promesas, pasó a ser esclavo del pecado. Pasó a ser un muerto. Tal vez no murió físicamente, pero espiritualmente se desconectó de Dios. El hombre se alejó de Dios, hermanos, porque Él abrió esa puerta, dejó que el pecado entrara, y entonces las consecuencias de eso fue que en vez de que estuviera vivo, ahora estuviera muerto. En vez de que estuviera con las promesas de Dios, estuviera lejos, porque dice que el Señor lo sacó del Edén y le dijo: no más aquí, Adán. ¿Por qué nosotros siempre, hermanos, nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios? El hombre, teniendo esos privilegios tan hermosos, los perdió. Hoy nosotros, teniendo la salvación, teniendo nuestra familia, teniendo a nuestros hijos, y tú, querido amigo que me estás viendo, tus hijos están ahí, tu esposa está ahí, Dios te la ha dado, Dios te la ha guardado. ¿Cuál es la mañita de ir a engañarla? ¿Cuál es la mañita de ir con tus amigos a gastarte el dinero que no tienes y que es de tus hijos? ¿Por qué? Porque mira que el hombre deja entrar al pecado, y el pecado trae muerte, y la muerte trae graves consecuencias al ser humano. Esa es la consecuencia por el cual el hombre un día dejó entrar ese pecado a su vida, y por eso el hombre poco a poco se iba quebrantando delante de la presencia del Señor. Ya no tenía la misma posición, ahora tenía otra posición. La posición de vida la había perdido y había elegido una posición de muerte. Luego dice que no solo produjo muerte, sino que también afectó la naturaleza del hombre. ¿Usted sabe cuál era la naturaleza de los primeros, de Adán y Eva? Inocentes, hermanos. Ellos estaban ahí desnudos y no tenían curiosidad de nada. Ellos estaban ahí en santificación, eran santos, eran apartados para Dios. Esa era la naturaleza que Dios diseñó para el hombre, santos para el Dios vivo. Por eso dice la gente: pero ¿por qué santidad, santidad? Pues esa es la naturaleza que Dios diseñó en el principio. Y si esa es la del principio, esa es la que cuenta en esta vida. Por eso el hombre estaba guardado, estaba cerca de Dios, podía hablar con Dios, verlo cara a cara. ¿Por qué? Porque estaba santificado para Dios, estaba cerca del Señor. Pero entra el pecado y eso también lo destruye, el pecado. Y ahora, en vez de estar en santificación, aparece una nueva ley, dice Pablo. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Adán, cuando el Señor le decía: ve y labra la tierra,
rapidito fue a labrar la tierra. Cuando Adán oyó y le dijo, ve y ponle el nombre a los animales, Adán corrió rapidito a hacerlo. Dios no necesitaba hablarle 2 veces al hombre al principio. Con una vez bastaba y el hombre atendía la voz de Dios rápido, porque estaba en santificación, estaba cerca de Dios. Pero el momento que Adán peca y se aparta de su Dios, entonces el ser humano no le tienen que hablar 1, ni 2, ni 3, millones de veces, hermano. Y muchas veces ni porque nos digan millones de veces la misma cosa, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Pablo aquí dice, yo sé que en mí esto está en mi carne. No mora el bien, dice, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Así que el ser humano sabe lo que le conviene, sabe que tiene que buscar a Dios, sabe que se tiene que entregar a Dios, sabe que se tiene que santificar, pero dice Pablo, no puede, porque hay algo dentro, dice, del ser humano, que el pecado cambió la naturaleza de santificación y vino a traer una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de esclavitud, una naturaleza en el cual muchas veces estamos atados. Y aunque queramos avanzar, aunque queramos cambiar, dice que la ley del pecado nos lleva a esclavitud, nos lleva a la destrucción. Entonces, vea cómo el hombre se va desgastando. No es que ¿por qué esto? Porque no. El hombre fue el que tuvo la culpa. Y también muchos dirán ahí, ¿y yo qué culpa tengo pues de que Adán haya pecado? Si eso lo hizo Adán, ¿yo qué culpa tengo? Así que el Señor diseñó un plan hermoso para eso, hermano, pero lo vamos a ver más adelantito. Así que ¿por qué existe el camino espacioso? Porque el hombre lo ha diseñado él mismo. ¿Por qué existe una puerta grandota y amplia? Porque el ser humano la ha diseñado. Por eso que muchas veces allá en el mundo hay oscuridad, hay muerte. ¿Por qué? Porque es el camino que el ser humano ha diseñado para su propio bienestar, entre comillas. El ser humano ha dicho, no, estamos bien aquí nosotros. Oh, yo me gozo yendo acá, yo me gozo riéndome, yo me gozo defraudando, yo me gozo poniendo la pierna encima en la cabeza de mi amigo para salir yo adelante, porque el mundo así está. En el mundo usted tiene que apachar a alguien para escalar. En el mundo usted tiene que menospreciar, tiene que robar, tiene que mentir para que usted se acomode allá afuera. El día de que usted vaya en contra de esa corriente que está afuera, todos le van a quedar viendo y le van a decir, el santurrón. Hoy usted es el que ya no hace nada. Usted es el que ya no dice malas palabras. Usted es el que ahora va a la iglesia. Usted es esto, usted es el otro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido entrar por la puerta pequeñita, por la puerta estrecha. Y aunque el camino sea pequeñito, ahí vamos seguros. ¿Por qué? Porque Jehová nos ha prometido mantenernos en su mano poderosa y dándonos la fuerza para nosotros seguir adelante, hermanos. El Dios Todopoderoso, viendo la situación tan decadente del ser humano, viendo el ser humano cómo se despedaza a él mismo, viendo Dios desde los cielos que Él había hecho algo tan hermoso, le había dado algo tan lindo, y el ser humano lo despreció. Y desde arriba el Dios Todopoderoso empieza a ver que la humanidad se está decayendo, se está destrozando, se está destruyendo. Ellos mismos se matan entre sí. Dios entonces empieza a diseñar un plan maestro, hermanos. Pero como dice por ahí, el que quiere algo bueno tiene que pagar por ello. Si usted quiere algo bueno,
siempre lo bueno va a costar más que lo barato. Ese plan que Dios diseñó era algo tan hermoso, pero tenía un precio muy caro, hermanos, que era su hijo, el único que él tenía. Tenía que morir, porque el ser humano se empeñó a darle la espalda a su Dios. El ser humano se empeñó a diseñar otro diseño que el que Dios había diseñado. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles significa enfermos. Cuando nosotros estábamos enfermos, cuando nosotros estábamos muertos, cuando nosotros éramos malvados, dice que el Señor vino y murió por cada uno de nosotros. Ese era el plan que Dios tenía. Sacrificar a su hijo para que nosotros pudiéramos tener redención, para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente a la naturaleza que Dios había diseñado desde el principio para nosotros, para que nosotros volviéramos a tener la misma comunión que un día gozó Adán de tener, de hablar cara a cara con su Dios. Por eso dice la Biblia, entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro de nuestras almas. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Hoy podemos entrar a ese trono de la gracia. Hoy podemos clamar perdón, misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús murió, aún nosotros siendo enfermos, muertos y malvados. Dios dio a su hijo, hermanos. Dios dio a su hijo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versos 10 y 11. Romanos capítulo 5 versos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él nos ha reconciliado, hermanos. Así que aquí es lo que nosotros que tenemos que meditar. Si nosotros fuimos los culpables de abrir una puerta, un camino espacioso, y nosotros desechamos el camino que Dios nos ha dado de vida, todavía siendo nosotros los culpables, Dios manda a su hijo a morir por nosotros. Aún Dios mandando a su hijo y su hijo sufriendo todo lo que sufrió por amor de nosotros y no abrió su boca por amor a nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos, que no podamos santificarnos y caminar como Él lo ha establecido? Por eso nadie puede llegar al cielo si no camina conforme Jehová lo ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque Él ya pagó un precio por nosotros. Estabas perdido, estabas muerto, ahora no tienes excusa. He mandado a mi hijo para que te levante, he mandado a mi hijo para que te perdone, te restaure, y ahora es tu decisión firme, segura, de salir en el camino que estás y voltearte al camino que yo diseñé desde el principio. Por eso aquí, hermanos, el carácter que se necesita hoy en día para llamarse seguidores de Cristo. No es así decir, ay, voy a la iglesia, ay, estoy por ahí perseverando. No, no, no. Mire lo que hemos acabado de leer ahorita. Pagó un precio el Señor, hermanos.
Y hay una puerta que nos está seduciendo día tras día, día tras día. Pero hoy usted conoció que esa puerta no es de Dios. Esa puerta el ser humano la hizo. Esa puerta el ser humano la diseñó. Pero si usted quiere entrar por esa puerta, si usted quiere seguir caminando por ese camino que el ser humano diseñó, su destino no es el cielo, hermanos. No es el cielo, es la condenación eterna. Porque Cristo murió por nosotros para que nosotros tuviéramos salvación. Así que no podemos decir: ay, Señor, es que voy a caminar en este camino y al fin y al cabo tú eres misericordioso, me vas a perdonar. No, espérate. Pongamos todo en orden. Dios te perdona, sí, claro. Pero ahora tú tienes que tomar este nuevo rumbo para tu vida. Si Cristo te perdonó, entonces Él mismo te dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te diera la capacidad de salir de ahí y empezar a caminar por el camino correcto de Cristo Jesús, el cual nos lleva a la vida eterna y un día estar con nuestro Dios Todopoderoso. Así que lo primero que vemos aquí es dos puertas. ¿En qué posición nosotros nos encontramos, hermano? Y si ya hemos entrado, miremos qué rumbo vamos a tomar. Quiero dejar esto ahí, hermanos, para que usted conserve cada predicación algo importante y que lo escriba en su corazón. Y en este día lo único que Dios demanda que escribamos en nuestro corazón es: yo no hice la puerta grande, yo no diseñé el camino espacioso, ese camino lo diseñó el hombre. Yo diseñé un camino tan pequeño, pero que te lleva al cielo. Y todavía te di a mi Hijo, a mi Santo Espíritu, para que te ayude a entrar por él. Así que cada uno, hermanos, somos responsables de tomar la puerta indicada y no la puerta errónea. Hoy me siento tan gozoso, hermano, porque le demostré dos puertas. Así que si usted toma la puerta equivocada, ay, no me eche la culpa a mí, hermano. No me eche la culpa. Hay que echarle la culpa a Satanás, porque él es el que viene, nos engaña y nos induce a que nosotros nos vayamos y nos descarriemos. Y a la final, luego él se queda ahí riéndose, disfrutando. Te engañé. No, hermanos. Por eso es hermosa la palabra de Dios, hermano. Los consejos de Dios sirven para nuestro bienestar, para nuestra bendición, sirven para nuestro crecimiento. La palabra de Dios sirve para que nosotros tomemos decisiones firmes. Y si estamos de aquellos indecisos, porque hay unos que han encontrado la puerta, fíjese, pero están indecisos, no quieren entrar todavía. Están como: ay, yo sé que esta es la puerta, pero voy a ver que entre otro y de repente voy. No, voy a esperar otro y así va. Sí, hermano, no. Si ya sabe que esta es la puerta, entre en el camino y empiece a creer en su Dios. Empiece a clamar al Dios vivo, que Él le dará la fuerza para usted seguir en ese camino. Porque Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Así que nos vamos a poner en pie. Yo quiero decirle a nuestros amigos que están ahí conectados, que Dios sea el que bendiga tu vida, que la paz de Dios reine sobre tu vida y que tú puedas decidir por qué camino quieres vivir. No solo tú, tu familia puede entrar ahí. Dios te ha dado ese gran privilegio de poder escuchar esta palabra. Y si tú vas por ese camino espacioso, sal de ahí. Cristo puede ayudar tu vida. No desperdicies esa gran oportunidad que Dios hoy te da. Tal vez tú te estás diciendo: ¿y cómo hago? Simplemente reconoce tus pecados.
Reconoce que eres pecador, reconoce que le has sido desleal a tu Dios y cae de rodillas y dile: Señor, perdone mis pecados, y le pido que su Hijo Jesucristo entre en mi vida y convierta mi vida y me ayude a que yo siga adelante. Si tú haces esto, la Biblia dice que Dios escribirá el nombre en un libro de la vida, en el cual un día, cuando estés en el cielo, si tu nombre está inscrito, tú tendrás parte en el reino de Dios. Pero arrepiéntete de corazón. Arrepiéntete, porque en verdad has reconocido que solo en Cristo hay salvación.